Es un gusto saludarles una vez más, mis queridos amigos de FLDTV, y damos gracias a Dios porque nos permite el volver a encontrarnos para el estudio de su palabra. Bien, continuamos con nuestra serie Renovados, y en esta oportunidad vamos entonces a hablar de un tema que viene muy conectado con lo que hablamos en nuestro último estudio, y es acerca, el último estudio fue sobre el carácter. Ahora estamos hablando de la fuerza de voluntad. Un punto y una característica y un don muy importante que debe de estar presente en la vida de todo hijo del Señor. Definitivamente, sin la correcta fuerza de voluntad, todos tenemos fuerza de voluntad porque todos nos emprendemos y decidimos hacer muchas cosas, pero sin la correcta fuerza de voluntad, definitivamente necesitamos, apreciados hermanos y apreciados amigos, el poder entonces permitir que el Señor también consolide esta realidad en nuestros corazones y en nuestra mente para poder entonces tomar decisiones correctas en los momentos en los cuales a veces se presentan, ¿no?, ciertas dificultades y no sabemos qué hacer. Querido Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, una vez más, porque nos concedes, Señor, la vida, nos concedes, Padre Celestial, el poder acercarnos al trono de la gracia. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu nos pueda dirigir. Al abrir tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros el estudio de hoy. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. La voluntad definitivamente es el poder que gobierna la naturaleza humana, sometiendo todas las otras facultades entonces a su dominio. La voluntad no es el gusto, o algunos otros dicen con la inclinación. No es que mis inclinaciones son buenas, entonces mi voluntad es buena, no. La voluntad es el poder que decide que obra en los hijos de los hombres, ya sea para obedecer a Dios o para desobedecerle. Todos nosotros, apreciados amigos y hermanos, tenemos entonces nuestras facultades, facultades superiores, las cuales podemos hablar entonces del intelecto, de la conciencia, de la razón. Ellas deberían de estar por encima, es decir, dirigidas por el Espíritu Santo, deberían estar colocados por encima entonces de las facultades inferiores. Cuando hablamos de facultades inferiores, estamos hablando entonces de aquellas que a veces nos pueden arrastrar a cosas algo difíciles de manejar si no colocamos control. Estoy hablando del apetito, de la pasión, del deseo, entre otras, ¿ok? En medio de ellas entonces está la voluntad que tenemos que viene de parte de Dios y que nos ayuda a vivir conforme a sus designios y conforme a su voluntad. Entonces, cuando la razón, cuando la conciencia, cuando el intelecto están cimentados correctamente y están siendo guiados por el Señor, pues definitivamente todo lo demás va a ser dirigido de una manera equilibrada. Pero cuando nos desconectamos del Señor o cuando permitimos que el pecado reine en nosotros, gobierne nuestra vida, entonces ocurre lo contrario. En las facultades inferiores o las emociones carnales se levantan y entonces el yo comienza a gobernar nuestra vida. Y las facultades superiores quedan abajo, apagadas y quedan completamente tapadas. Entonces comenzamos a actuar en función de razonamientos humanos. Y quiero aquí colocar un punto de equilibrio. No es que usted no pueda entonces razonar, no es que no pueda tomar entonces usted, según su conciencia, decisiones, no. Pero las correctas decisiones se van a tomar siempre cuando hemos colocado como base la palabra del Señor y cuando el Espíritu Santo dirige nuestra vida. Entonces eso quiere decir que las facultades superiores dirigidas por el Espíritu Santo pueden dominar mis facultades mentales y todo lo que tiene que ver con lo que veo, con lo que huelo, con lo que como, con lo que toco, con lo que escucho, todo lo que tiene que ver con mis sentidos, todo lo que tiene que ver, como dice la inspiración, las avenidas del alma, todo esto entonces va a ser siempre dirigido por el Señor y voy a escoger lo mejor para mi vida. Estamos hablando entonces de principios. Recuerde que cuando hablamos de esa fuerza de voluntad, estamos hablando de principios, principios de vida, principios verdaderos, principios que son reales en nuestra vida. No estamos hablando ahí de que
estamos convencidos de algo, puede ser, o quizás nos parece, no. Estamos hablando de principios de vida, principios eternos que definitivamente Dios coloca allí para que entonces podamos vivir en este mundo y vivir completamente para obedecerle a Él. La pregunta que puedo hacerles en este punto, que podemos hacernos en este punto es, ¿qué principios guardamos nosotros en el corazón? Para poder entender esto, quiero llevarles a la Biblia y vamos entonces al libro de Génesis, el capítulo número 39. Usted conoce la historia y allí aparece entonces la historia de José cuando termina como esclavo allí en Egipto y entonces termina en la casa de Potifar. Potifar comenzó a darse cuenta que este muchacho era diferente y que este hombre era diferente porque todo lo que hacía, no solamente lo hacía bien, sino que también él comenzó a darse cuenta que llevaba a un toque diferente y la Biblia dice que vio su amo, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Eso quiere decir que de una otra manera José habló con Potifar y le dijo, mira, yo creo en el Dios verdadero, yo creo en Jehová, Él es el Dios creador, es el Dios todopoderoso. Y Potifar comenzó a darse cuenta que sí, era verdad, y todo lo que hacía José llevaba el sello del Dios de lo alto. Eso hizo que José hallara gracia entonces en sus ojos y le servía, y le hace mayordomo de su casa. Pasando un tiempo, José estaba, me imagino que trabajando de lo más tranquilo, y entonces un día apareció la mujer de su amo, dice la Biblia, versículo número 7, y puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ahora vea la respuesta de José, versículo número 8 de Génesis 39. Y él no quiso, dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahora, fíjense que la Biblia describe que la mujer todos los días insistía, a pesar de ya lo que José le había dicho, hasta que un día llegó el momento quizás aparentemente para ella oportuno, y cuando le dijo duerme conmigo, ella le agarró la ropa y entonces José huyó y salió corriendo de aquel lugar. Usted sabe el resto de lo que ocurrió. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Habían principios de vida en el corazón de José? ¿Habían principios eternos en el corazón de José? Creo que sí. Creo que José entendía a quién era el que servía. No era precisamente a Potifar. Él podía trabajar para Potifar, él podía ser siervo de Potifar, pero José entendía quién era en realidad el que dirigía su vida y a quién él tendría que rendir cuentas en su vida. Conflicto y valor del 10 de marzo dice allí si abrigáramos, escuche muy bien o puede leerlo usted, conflicto y valor 10 de marzo, dice si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a las que deberemos hacer frente en el día final, temeríamos pecar. Voy a repetirle, si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a las que deberemos hacer frente en el día final, temeríamos pecar. ¿Qué piensa usted de lo que acabamos de leer? ¿Será, mi querido amigo y hermano, que tenemos conciencia de lo que significa el pecado? ¿Será que tenemos conciencia de que si no le permitimos al Señor que dirija nuestra vida y que Dios sea real en nuestros corazones, quizás nos vamos a desviar en algún momento de nuestra vida? ¿Será, mis queridos hermanos y amigos, que definitivamente debemos de permitir que el Espíritu Santo nos muestre nuestra realidad para que podamos entonces tomar decisiones correctas? Definitivamente debemos de cultivar las facultades que Dios nos ha dado. Hay algunos que no lo hacen. Hay algunos que piensan que pueden trabajar su vida como mejor les parezca, pueden actuar en su vida como mejor quieran y piensan que no hay nada que hacer. El tomo 2 de mente, carácter y personalidad deben ejercitarse y cultivarse todas las facultades de la mente. La percepción, lo que veo, lo que capto, el juicio, mi capacidad para discernir, la memoria, mi capacidad para aprender y todas las potencias del raciocinio, o sea, de mi inteligencia, deben tener igual fuerza a fin de que la mente esté bien equilibrada. Pero a veces pareciera como que nos inclinamos más por algunas cosas y descuidamos otras. Entonces, vivimos más para comer, vivimos más
para andar sintiendo emociones y pasiones no controladas. Vivimos más para sentir que para servir. Y creo que definitivamente cuando cultivamos, dirigidos por la palabra del Señor, dirigidos por una voluntad cimentada en el punto correcto, en la roca eterna de los siglos, que es Cristo Jesús, en su palabra, pues entonces vamos a hacer todo de manera equilibrada y en armonía para gloria y honra del Señor. Pudiéramos nosotros encajar todo esto dentro de la parábola de los talentos. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Ahora, si usted observa la imagen, usted puede ver que el que tenía 5 talentos, pues sencillamente está trabajándolos, comprando, intercambiando, vendiendo, produciendo 5 más. El que tiene 2 también hace lo mismo, pero el que tiene 1 me llama la atención. Usted puede ver allí la imagen, está acostado y está sencillamente como durmiendo, y hay una pala y hay también al lado de él como algo que desenterró o algo que enterró y tapó. Ahora, fíjense que es muy claro lo que aquí se nos está presentando. Dios a usted y a mí nos ha dado facultades. Dios a usted y a mí nos ha dado talentos. Y esos talentos deben de ser colocados para la gloria y la honra del Señor. Alguien que me está escuchando pudiera decir, bueno, pero yo no sé cantar, yo no sé predicar, yo no sé dar un estudio, yo quizás no hago esto y no hago y no hago, y comenzamos a buscar muchísimas excusas. Permítame decir lo que dice el libro La Educación. Dice, cada ser humano creado a la imagen de Dios, ya eso es un gran talento y una gran bendición. Cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad es algo que debemos de cuidar, es algo que debemos de permitir que el Señor moldee para que pueda ser para gloria y honra de su nombre. La facultad de pensar es otro don maravilloso, y la de hacer. Todos tenemos 2 manos, todos tenemos una mente, todos tenemos un cuerpo, todos tenemos 2 pies, todos podemos hacer muchas cosas, desde el servir hasta hacer algo grande, todo con el sello y la dirección del Señor. Todos esos talentos deben de ser ejercitados y deben de ser colocados en las manos de Dios para que entonces Dios nos lleve a trabajar para gloria y honra de su nombre. Así que en ese contexto y desde ese punto, todos nosotros tenemos diferentes facultades, dones, talentos que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Lo que pasa es que a veces el corazón egoísta o el corazón no regenerado, pues sencillamente nos va a llevar a una situación donde queremos todo para mí, yo quiero todo para mí, quiero hacer las cosas fuera de la voluntad del Señor, y lo que hago es llenarme, satisfacerme, sentir, todo es para mí, todo quiero hacerlo a mi manera. Y mi querido hermano, en este contexto en el cual estamos viviendo, en esta guerra espiritual, en este conflicto, el darse a otro, el servir a otros, el llevar a otros el mensaje de salvación, el colocarnos en las manos del Señor para poder ser bendición para otros, sencillamente va a traer grandes bendiciones a nuestras vidas. Ahora le pregunto, ¿qué posición estamos ocupando nosotros en este contexto en el cual estamos viviendo? La Biblia dice que si pues coméis o bebéis, dice el apóstol Pablo, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, en la consagración de nuestra vida, todo el ser, tanto físico como mental, debe de ser colocado el control del Espíritu Santo. Y este principio es fundamental para que entonces nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestros motivos puedan honrar al Señor. Eso quiere decir que si yo entiendo que todo debo de hacerlo para la gloria y la honra del Señor, entonces voy a llevar a Cristo mis pasiones no santificadas, mis emociones no regeneradas, mi voluntad no santificada. Puede ser considerado quizás como una idea difícil, o puede ser considerado quizás como una tarea fuerte o como una tarea difícil. Sin embargo, debe de hacerse. Mira lo que dice exaltada Jesús. Sin embargo, se debe de realizar o se escuchará, y está hablando acerca de crucificar las pasiones y la voluntad no santificada. Dice, sin embargo, se debe realizar o se escuchará la terrible sentencia del labio de Jesús: apártate de mí, no os conozco. Entonces, restricción, abnegación, someternos, consagración, entrega, son palabras que a veces no nos gustan escuchar en nuestra vida, y son acciones que a veces no nos gusta hacer y no queremos hacerlas. ¿Por qué? Porque estamos muy familiarizados con las cosas del mundo y no queremos entregar nuestro corazón al Señor. Las tentaciones, las emociones, cualquier cosa pasajera de este mundo
que nos destelle, que nos alumbre, que pareciera como que nos emociona, nos arrastra y nos separa del Señor. Entonces, las mentes no santificadas, no lo olvide, las mentes no santificadas pierden la energía y el bienestar que Dios ha provisto para ella. Entonces comenzamos a mostrarnos inquietos, comenzamos a sentir un fuerte deseo en nuestra vida. Quiero experimentar algo diferente, quiero sentir algo diferente en mi vida, quiero gratificar mi vida, quiero probar, quiero tocar, quiero sentir, y a esto se le denomina entonces placer. Eso más que placer sencillamente nos está conduciendo por un camino que a la larga nos lleva a caminos de muerte. Ahora yo le pregunto, ¿ha crucificado usted su yo en Cristo Jesús? ¿Ha muerto el yo? ¿Lo ha colocado usted en el altar de Dios para permitir que sea Dios el que le lleve a una experiencia verdadera? Alguien en este punto pudiera decirme, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo puedo yo entregar mis facultades al Señor con tantas cosas afuera que hay a nuestro alrededor? Permítame leerle nuestra elevada vocación. Los intereses más vitales para vosotros individualmente están bajo vuestro propio cuidado. Nadie puede dañarlos sin vuestro consentimiento. Todas las legiones satánicas no pueden hacernos daño a menos que abráis vuestra alma a las artes y dardos del enemigo. Nunca sobrevendrá, escuche, nunca sobrevendrá vuestra ruina a menos que vosotros consistáis. Si no hay contaminación de vuestra mente, repito esta parte, si no hay contaminación de vuestra mente, toda la contaminación que os rodea no puede mancharos. Y en Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2, la página 739, dice, Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. ¿Cómo podemos explicar esto? Yo quiero que vea la siguiente imagen. Y ahí creo que es muy claro, ¿no? Usted ve una zanja, ve mucho barro, usted ve unos cerdos metidos dentro del barro y usted ve una oveja, aunque pudiera estar embarrada y allí se ve como que le salpicaron porque cayó en la zanja, ella se mantiene aparte. Y creo que es claro lo que allí se presenta. Una oveja puede caer en una zanja, pero son los cerdos los que se revuelcan en ella. Y creo que el mensaje es claro. Nosotros podemos estar en este mundo, nosotros podemos caminar en el mundo, pero usted y yo somos los que decidimos si nos contaminamos o no nos contaminamos. Para poder hacerlo, yo necesito que mis facultades mentales sean dirigidas por el poder del Espíritu Santo. Solamente allí, al igual que José, yo puedo correr y huir del pecado. Solamente así yo puedo decir en mi corazón, no voy a pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque he colocado mi vida completamente en Él. Mi carácter, mis facultades mentales, mis pensamientos, mis hábitos, todos cimentados en Él, son entonces para gloria y honra de su nombre. Y esa realidad, mi querido amigo y mi querido hermano, cimentados en el Señor, dirigidos por el Espíritu Santo, me llevan a tomar decisiones correctas. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos evitar que nuestros pensamientos, que nuestra mente puedan llenarse de asuntos vacíos, de asuntos huecos, de asuntos que no edifican, y más bien que puedan llenarse de cosas que sencillamente nos edifiquen. Eso forma entonces y formará nuestro carácter y también dará como resultado nuestras acciones, producto de nuestros pensamientos. Proverbios 23, el versículo número 7 dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Ahora, hay un libro que se llama Cómo sanar la mente. De allí el doctor Chalmers dice lo siguiente, la mente libera sustancias químicas que directamente determinan la amplia variedad de emociones que todos experimentamos. Nuestro pensar es tan poderoso que puede reventar millones de sacos químicos para vaciar químicos en sitios específicos del cerebro para afectar profundamente nuestro estado de ánimo, nuestras emociones y nuestras acciones. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Bien, miren, nosotros tenemos en nuestro cerebro, tenemos 86.000 millones de neuronas. Podemos tener 48 pensamientos por minuto, generar 2.880 pensamientos por hora y tomar 2.160 decisiones al día. Ahora, todas esas decisiones, basadas en esos pensamientos que llegan a nuestra mente, que interactúan en esas 86.000 millones de neuronas, yo le pregunto, de todos esos pensamientos, ¿cuántos alaban al Señor?
¿Cuántas cosas nos permitimos nosotros a través de las avenidas del alma para entender y comprender que estos van a generar pensamiento en nuestra mente? ¿Qué interacciones tienen nuestras neuronas? Si yo leo la palabra del Señor, entonces mi corazón se deleitará en estudiar su palabra, en aprender del Señor, en conocerle, en mantener una comunión plena con Él. Pero si yo estoy permitiendo en mi vida cosas que no edifican, y ojo, aquí no hay cabida para ese parámetro que muchos dicen, pero es que estamos hablando de fanatismo, o sea, es que yo no puedo tocar estas cosas, es que yo no puedo probar esto, no, estamos hablando de una mente transformada, renovada, donde mi actitud, mi facultad mental, mi esperanza me lleva a entender que ya sea lo que coma, lo que beba, lo que mire, lo que toque, lo que escuche, todo va a ser para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Eso quiere decir entonces que definitivamente todo mi accionar, todos mis pensamientos que son generados por el poder de la palabra del Señor, que ahora están cimentados y están guiados por el poder del Espíritu Santo, al final entonces me van a llevar a tomar de todas esas 2.160 decisiones al día, me van a llevar a tomar 2.160 decisiones correctas porque van a ser para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Yo no sé qué pasaba en la mente de David, pero aquel hombre que venció a Goliat, aquel hombre que era un hombre conforme al corazón de Dios, sucumbió, perdió todo el razonamiento, perdió todo cuando vio a Betsabé. Eso nos enseña a nosotros, y no quiero juzgar a nadie, eso nos enseña a nosotros que nuestros verdaderos gigantes no están afuera, sino son los deseos que aún no hemos matado. Es nuestro yo que aún no ha sido crucificado. Quiero compartir con ustedes en este punto ahora qué es lo que ocurre en nuestra mente cuando enfrentamos la tentación. Existen dos sistemas que nos dan el control sobre momentos en los cuales tengo que tomar una decisión. Está el sistema de recompensa inmediata y está el sistema de control ejecutivo dentro del cerebro. Estos dos sistemas a menudo se enfrentan cuando estamos ante una tentación. Una tentación es definida como eso que me atrae, que me gusta, que lo miro y lo quiero para sí. Y entonces, si no tengo el control, voy a terminar pecando. Recuerde lo que dijimos hace un momento. Tenemos 86.000 millones de neuronas que producen, que nos pueden llevar a tener 48 pensamientos por minuto, generar 2.880 pensamientos por hora y tomar 2.160 decisiones al día. Entonces, en el sistema de recompensas del cerebro está dominado por lo que se llama el núcleo de accumbens y otras regiones del sistema límbico, responsables de generar sensaciones de placer. Cuando vemos algo atractivo, cuando comemos algo que nos gusta, cuando comemos algo que despierta muchos sabores aquí en toda esta zona y la llevan al cerebro, cuando escuchamos algo, cuando miramos algo, entonces se enciende este sistema y entonces nos impulsa a actuar de manera por lo que estamos sintiendo. O sea, pudiéramos decir que nos impulsa a actuar impulsivamente. El sistema, el núcleo de accumbens y esas regiones, entonces graban esa información y cuando usted vuelve de nuevo a experimentar, a tocar o a probar, vuelve de nuevo a activarse y le dice, eso es bueno, porque ya quedó grabada entonces en su mente. Tenemos el sistema de control ejecutivo. Este está ubicado en lo que es nuestra corteza prefrontal y allí se nos ayuda, ¿no?, a regular nuestra conducta teniendo en cuenta objetivos a largo plazo. Entonces, el sistema de control ejecutivo en la corteza prefrontal es el responsable del autocontrol y la toma de decisiones racionales. Es la parte que nos dice, no lo puedes hacer, eso no está bien. Entonces, si mi sistema de accumbens o el núcleo de accumbens no está siendo dirigido por el Espíritu Santo, no ha sido crucificado en la cruz del Calvario, no ha sido lleno del poder del Espíritu Santo y mis gustos, mis emociones, mi apetito no regenerado, sencillamente domina mi cuerpo, ¿qué cree usted que puede pasar? Por eso es que mientras el núcleo de accumbens nos empuja a ceder, puedes probarlo, puedes tocarlo, claro que sí puedes hacerlo, la corteza prefrontal intenta frenarnos para actuar con moderación. Por eso es que necesitamos ser renovados en el Señor. Necesito que el Señor entonces renueve completamente todo mi ser, toda mi mente. No sé si alguna vez nos habíamos sentado a pensar y a reflexionar sobre estas cosas. A veces pensamos que es algo externo, ¿no? Y a veces pensamos y decimos, no, Señor, es que yo puedo contra eso. No, dentro de nosotros tiene que existir un cambio desde muy adentro, desde la célula más pequeña, desde la neurona más pequeña,
todo tiene que ser transformado conforme a la imagen del Dios Todopoderoso. También entonces tenemos algunos otros elementos, las experiencias previas, que son factores adicionales. Si hemos cedido muchas veces a un impulso, es más difícil resistirse en el futuro. También está la fuerza de voluntad, lo que se conoce desde el ángulo psicológico como la fuerza de voluntad entrenada. Es decir, las personas con mayor desarrollo de la corteza prefrontal tienen más facilidad para resistir la gratificación inmediata. ¿Cómo la desarrollamos? Algunos dicen que escuchando música, buena música, leyendo buenos libros, pero nosotros podemos agregarle entonces algunos elementos que van a ser más productivos en nuestra vida. ¿Cómo la desarrollamos? Orando, leyendo la palabra del Señor, conectados con el Señor, contemplando por fe a nuestro Señor y entendiendo que el único que nos puede ayudar es Cristo Jesús. También el estado emocional puede afectar. La ansiedad, el estrés pueden debilitar el autocontrol o aumentar la impulsividad. Por eso que necesitamos un equilibrio correcto en nuestra vida. Yo no sé qué pueda estar entonces afectando nuestro interior, nuestro núcleo de accumbens o nuestros sistemas de defensa para tomar decisiones correctas. No sé si sea algo que he probado, algo que ahora me gusta y entonces pruebo constantemente. No sé si es algo que estoy observando, que me está gratificando y me hace creer que eso está bien y entonces ahora ocupa mi tiempo. No sé si es algo que estoy comiendo, algo que estoy sintiendo y la ansiedad me lleva a querer comer más y pienso que entonces así puedo controlarme. No sé si es algo que estoy escuchando, no sé si es algo que estoy razonando, no sé si, no sé si es algo que está cuestionando la voluntad del Señor. No sé qué ídolo sea, pero lo cierto del caso es, mi querido hermano y amigo que me escucha, es que usted no puede clamar por sanidad y seguir abrazando lo que le enferma. Usted no puede pedirle al Señor, Señor, ayúdame y seguir atado al pecado. Usted no puede decirle, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar estas cosas, pero usted sigue todavía guardando algunos asuntos que no están edificando nuestra vida. Creo que entonces se nos lleva a entender un punto interesante. Si yo quiero avanzar, yo necesito entregar por completo mi vida al Señor. Escuche esto. Nuestro progreso en pureza moral depende de la correcta manera de pensar y de actuar. Los malos pensamientos destruyen el alma. El poder convertidor de Dios cambia el corazón, refina y purifica los pensamientos. A menos, escuche muy bien, a menos que se haga un esfuerzo decidido para mantener los pensamientos centrados en Cristo, la gracia no se puede revelar en la vida. La mente tiene que entrar en la lucha espiritual. Cada pensamiento debe de ser llevado en cautiverio a la obediencia a Cristo. Todos los hábitos deben ser puestos bajo el control de Dios. Y esto solamente lo puede lograr alguien que reconoce su necesidad y reconoce que necesita, con la ayuda del Espíritu Santo, tener dominio propio correcto y tener la facultad de la voluntad siempre cimentada y siempre colocada en las manos del Señor. El poder del dominio propio se acrecienta con el ejercicio. Lo que al principio parece difícil se vuelve fácil con la práctica. No lo puedo hacer, pero comenzamos a hacerlo, comenzamos a practicarlo, lo repetimos, lo seguimos repitiendo y llega un momento en que se convierte en un hábito en nuestra vida. Entonces, cuando se repite constantemente, cuando se ejercita constantemente este accionar, llegan entonces buenos pensamientos y acciones que llegan entonces a ser habituales en nuestra vida. Entonces, la mente, apreciados hermanos, definitivamente necesita descansar en la voluntad del Señor y en las manos de Dios. Nuestras experiencias deben de ser renovadas, cambiadas. Nuestra mente debe de ser transformada. Nuestro núcleo de accumbens, nuestro cerebelo, nuestro encéfalo, cada neurona que tenemos debe de ser cambiada por la sangre de Cristo Jesús, por su gracia, limpiadas, purificadas, y entonces debemos de comenzar a llenarnos de buenas cosas que alaben al Señor, cosas, elementos, principios, características, normas que tengan el sello de lo alto, que alaben y glorifiquen el nombre del Dios Todopoderoso. En pocas palabras, necesitamos ser renovados para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Mire cómo lo dice la Biblia, Romanos 12:2. Permítame leerle este texto en la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, cuál es buena, agradable y perfecta. Y creo que es claro, ¿verdad? No imitar, sino mirar al Señor. No copiar, sino aprender de Dios.
todos los días siendo transformados y permitir que el Señor nos lleve a conocer la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Cuando lleguemos a ese punto, podemos entonces triunfar. Em, Termino con este pensamiento. Cada vez que lo leo, pues sencillamente pienso en mi vida y le digo al Señor, ayúdame, ayúdame cada día a vencer. Dice lo siguiente, el que se niega a ver, escuchar, gustar, oler o tocar lo que incita al pecado, ha ganado buena parte de la batalla para evitar los pensamientos pecaminosos. Vuelvo a repetirlo. El que se niega a ver, escuchar, gustar, oler o tocar lo que incita al pecado, ha ganado buena parte de la batalla para evitar los pensamientos pecaminosos. El que inmediatamente desecha los malos pensamientos, cuando fugazmente pasan como un relámpago en su conciencia, evitan así la formación de una manera de pensar que se hace hábito y que condicionan la mente para que peque cuando se presente la oportunidad. Cristo vivió una vida sin pecado porque no había en él nada que respondiera a los sofismas o a las mentiras del enemigo. Ahora le pregunto, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Será que tengo la capacidad por mí mismo de negarme a ver, escuchar, gustar, oler o tocar cosas que incitan al pecado? ¿Será que puedo tener, apreciado hermano, una conciencia clara que renovada en el Señor me lleve a discernir lo que es bueno de lo que es malo? Tenemos delante de nosotros entonces dos caminos, pero una sola decisión. Si escoge usted la verdad del Señor, grandes bendiciones verá en su vida. El Señor le renovará, el Señor le va a restaurar, el Señor le va a cambiar, el Señor le va a dar esperanza y sobre todo nos va a dar esa paz que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Pero si usted escoge el camino del mundo, el camino de la voluntad propia, el camino de mi inteligencia, mi razonamiento, mis principios, mis decisiones, que el Señor sabe respetar muy bien, pues quizás durante un tiempo usted marcha bien, pero al final el camino, como dice la palabra del Señor, son caminos de muerte. Así que la invitación es que podamos seguir adelante y podamos entonces permitir que el Señor pueda transformar toda nuestra mente, desde adentro, desde ese núcleo de acumbe, pueda el Señor tomarlo, desde ese sistema de recompensa inmediata, desde esa corteza prefrontal, nuestro corazón, nuestra mente, todo, nuestras neuronas, todo pueda ser renovado para gloria y honra del Señor. Y podamos entonces nosotros, con la ayuda del Señor, en este contexto en el cual estamos viviendo, tener principios que edifiquen, tener principios de vida y tener una fuerza de voluntad que honre y glorifique al Señor. Vamos a terminar con esto. Si abrigáramos constantemente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a las que deberemos hacer frente en el día final, temeríamos pecar. Quiera Dios, mis queridos amigos y hermanos, ayudarnos a que podamos entender esto y al final tomar decisiones correctas, seguir adelante con Jesús y saber que en Él podemos ser más que vencedores. Que el Señor te pueda bendecir. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas y gracias porque nos muestras, Señor, la necesidad que tenemos de un cambio completo del corazón, un cambio completo de vida. Padre Celestial, renueva nuestra mente, renueva nuestro ser. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a honrarte siempre. Que nuestra voluntad, nuestro dominio propio, nuestra facultad de la voluntad pueda ser colocada en ti. Transforma nuestras mentes, nuestras neuronas, nuestros pensamientos, nuestros hábitos y llévanos a contemplarte a través de tu palabra todos los días para poder morir al yo y que tú puedas vivir y que seamos nuevas criaturas, renovados, transformados y que seamos instrumentos para gloria y honra de tu nombre. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.